noches y bienvenido en este 2023 de nuevo a este espacio de A Fondo. Hoy comenzamos hablando de uno de los sectores económicos más importantes para Antequera y su comarca, del sector primario. No sé si lo recordarán, pero hace aproximadamente un año este sector comenzaba con nuevas concentraciones en la calle. Lo cierto es que a lo largo de este año que ha pasado no se ha dado respuesta a muchas de esas demandas que los agricultores, que los ganaderos de toda Andalucía llevaron en esas manifestaciones. Comenzamos el año con problemas para este sector agravados por muchos de los problemas que tenemos todos en casa, la subida de los precios. Además, ya lo saben, este 1 de enero, lo hemos hablado en varias ocasiones en esta mesa, ha comenzado esa nueva PAC. Y para hablar de todo esto, en este primer programa de A Fondo del año, estamos con el presidente de Asaja Málaga, con Baldomero Bellido. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, la presentación no es muy halagüeña, Baldomero. Es cierto que te decía cuando entraba en este plató que muchos de los problemas de los que hablábamos en 2022 no se han resuelto para este 2023. Sí, la verdad que hay problemas que son recurrentes e intentamos darle solución, pero a algunos parece que no hay nadie que le dé la solución. Y lo has comentado, ¿no? La PAC, lo de la subida de precios, encima en medio hemos tenido una guerra, una invasión de Ucrania que continúa, casi un año va a durar. Convulso. Casi un año vamos a llevar, y con lo cual el futuro, digamos, ahora mismo es un poco incierto en todo el plano económico, y eso nos afecta a toda la sociedad y a nuestra actividad económica agrícola y ganadera, por supuesto. Y hay un problema que se ha acentuado en este 2022, de hecho un problema que quizás el sector primario venía viendo venir desde hace tiempo, que es la sequía. Hemos tenido un año tremendamente seco, seguimos teniéndolo, y los agricultores habéis clamado más de una vez en que necesitáis acceso al agua y medidas para solucionar. Yo voy a intentar repasar contigo algunos titulares que nos dejó este 2023 y 2023, y voy a empezar precisamente con el agua, porque cuando un presidente de la Junta de Andalucía en su discurso de final de año muestra a la sequía como uno de los principales problemas y empieza a dar medidas, porque realmente preocupa un tema como este. Sí, realmente preocupado. Y mucho, bueno, de hecho en nuestra asamblea de este año pasado, del año 2022, en la cual fui yo reelegido por otros 4 años, estuvo el presidente y se lo demandamos desde la mesa, y él salió en su discurso, su principal discurso fue el tema de va a ser la legislatura del agua. Aún no era presidente, en ese caso era en funciones, pero salió elegido, y estamos muy encima de conseguir hito importante. Yo creo que en cambio de tendencia, cambio de mentalidad, porque al final hay un recurso que sabemos que es escaso, pero no vamos a inventar ninguna máquina de crear agua, ¿no? Pero lo que sí es verdad, hay un proyecto en esta comarca norte que para aprovechar todos los ciclos del agua, y hay un proyecto importante que se ha presentado y se está contando con apoyo, pero realmente va a ser un camino muy largo, pero esperemos que sea fructífero, que aprovechar aguas regeneradas del final, aguas regeneradas de Málaga, que ya van al mar, no son aprovechadas, intentar subirlas hacia arriba. Es un proyecto muy ambicioso, pero al final es que contamos con unos 45 hectómetros cúbicos disponibles que se vierten al mar e incluso crean problemas en el mar, y si lo subimos arriba, pues daría solución a unas 30.000 hectáreas, y eso sería, no quiero decir un pelotazo, pero sí sería una solución y una tranquilidad para esta zona que estamos tan angustiados con esta falta de precipitaciones y esta falta de recursos. Pues no tenemos ninguna cuenca cedente que nos permita regar de otra forma que no sea esta. Esto requiere inversión, requiere compromiso, porque para que los que nos vean se hagan una idea, la sequía, cómo está afectando al cultivo y también al agricultor, que se ve muy limitado para poder continuar con ese cultivo, ¿no? Claro, es que sin tener esa garantía de ese recurso, al final no podemos vivir solo del secano. Cuando ha habido unos periodos normales de lluvia, pues en el secano se ha comportado las explotaciones de una forma normal, sus vaivenes. Pero este año hemos visto que, llevamos varios años viéndolo, que es que no terminan muchos cultivos, cereales, hay seguros para paliar estas deficiencias, pero realmente tampoco es la solución recurrir, porque ya la propia aseguradora pues te ponen como usted que tiene varios siniestros, y al final las líneas tienen intentan modificar los rendimientos y no te garantizan la producción que tenía anteriormente.
Entonces, es fundamental contar con eso para poder planificar y tener un desarrollo normal de la explotación. Y cuando no lo hay aquí, pues hay que buscarlo de donde sea. En la zona de la Sarquía, en la zona de costa, van a usar aguas desaladas, están usando aguas regeneradas, hay proyectos de desalación importantes, porque ahí está el mar cerca, y aquí vamos a intentar traernos y aprovechar toda la depuración de las aguas de todos los Claro. quedarlos. Bueno, yo quiero decirles que esto no ha sido a lo mejor casual, que no ha sido un año seco, sino que además los meteorólogos advierten de que puede ser algo que ocurra, es decir, que va a ser una sequía de larga duración, que esto se puede repetir cada vez más, que entonces tenemos que estar más alerta. Yo cuando he hablado muchas veces con el presidente de DECOP, Antequerano también, dice que o se asegura el agua o es muy difícil que podamos seguir adelante con esa rentabilidad. Él habla de un plan hidrográfico nacional, de que el agua sea asequible para todos. Habla, por cierto, de ese proyecto de desalinizadora, me parece que se llama, ¿no? Exactamente. Sí. Es decir, que todos desde el sector están pidiendo que se tome medidas ya, porque esto va a ir seguramente a peor, o vamos a estar así, cada vez con unos años hidrológicos más secos. Sí, ese proyecto que yo he comentado no es nuestro, es de DECOP, y lo que sí es verdad que desde Asaja lo apoyamos, y todos los sectores y todos los ayuntamientos, ya ha habido una reunión con todos los alcaldes de todos los municipios que pudieran ser beneficiados por este proyecto, y ha habido una decisión unánime. Yo creo que va a ser un bloque que vamos a ir unidos todos pidiéndolo y sin ninguna fisura. Hay de todos los partidos políticos, hay de todas las organizaciones agrarias, y yo creo que eso, porque al final es tener una garantía para el sector y para la ciudadanía, claro, porque no se aprovechan otros recursos y es un recurso más que se aporta y da estabilidad al crecimiento, claro, y tranquilidad. Bueno, esperemos que este 2023 sea un año un poco más lluvioso. Lo cierto es que no ha empezado y que las previsiones, como les digo, pues no son muy halagüeñas. Y otro de los problemas, se lo decía al principio, es esos costes de producción que han aumentado para el sector primario en todos los sentidos, que ahogan a muchas explotaciones, y en este caso el Gobierno ponía esas ayudas especialmente para el gasoil, en fin, para el cereal. No sé al final cómo han resultado esas ayudas y si han paliado un poco esta situación. Bueno, ante una situación tan desmesurada de incremento de costes que tenemos, pues realmente el que haya una ayuda pues siempre es bueno. Realmente hasta última hora no hemos sabido cómo se iba a materializar, ¿no? Pero ya es una realidad y se agradece, es de agradecer que haya una ayuda en el apoyo a los fertilizantes, que se hayan consumido o no, o en mayor o menor medida, se da una ayuda por hectárea con un límite de hectáreas por explotación, y eso lo van a recibir todos los agricultores que hayan hecho PAC, con lo cual hay algunos sectores que sí se podrían quedar fuera, pero en fin, es la única forma que han tenido o han visto que podían llegar a más número de agricultores, y tan solo hay que decir si rechazo o no la ayuda. O sea que me va a venir a la misma cuenta que percibía la PAC, me va a venir un dinero en función de las hectáreas de secano o riego que tengo. Y otro es el gasoil. El gasoil agrícola se ha considerado gasoil profesional, y había una duda hasta de cómo se iba a formalizar esto, y en el decreto que salió de esta ayuda, pues viene aclarado que va a dar unos 20 céntimos por el gasoil que consumimos el año 2022. O sea, no es por muchos nos preguntan, bueno, pero el que yo estoy comprando ahora no. El que compraste el año pasado te van a dar 20 céntimos, el que también nos surge la problemática de jóvenes agricultores que se hayan instalado este año y no hayan consumido, pues al final no van a poder optar a esta ayuda. Pero en fin, eso es la reclamación que hacemos mayormente, el que haya cambiado de explotación y ahora sea otra, o ha habido una transmisión de un padre a un hijo, pues realmente ese no se va a poder aprovechar porque no consumió el año anterior. Este ha sido quizá el mayor problema de este 2022. No sé si al final muchos han abandonado el campo por esta situación, porque ha habido un aumento porcentual de gastos muy grande. Si las cuentas antes no salían, esta vez ya ha sido imposible. Sí, ha habido también un incremento de los precios, porque el cereal se ha vendido a un precio superior.
Vale. Y de hecho en el balance de producción de facturación que hacemos nosotros a final de año, pues se ve que hay un incremento de facturación en el cereal, a pesar de la falta de cosecha. Ha habido un incremento en la facturación de olivar, a pesar de no haber tenido una cosecha muy alta, porque el precio ha subido, pero todo ese incremento de precio no han compensado el incremento de los costes de producción que ha habido. Ha habido cortas cosechas, han sido muy caras de cogerlas y encima producir los factores de producción. El gasoil ha estado, a pesar de estas ayudas posteriores, pues claro, muy alto. Muy alto. La electricidad, que no lo mencionamos, que también se va a poder reducir en algo, pero en muy poco en la declaración de la renta del año siguiente, pero realmente no compensa ni mucho menos el incremento que ha tenido no solo nuestro sector, sino la sociedad en general. Y los que sí han, por eso digo que los agricultores hemos podido continuar, a pesar de, porque el campo está ahí y no se borra, aunque se puede dejar... No se cierra como un negocio, no se cierra. Pero la ganadería sí ha sufrido muchísimo, porque todo esto, este incremento de costes, unido al incremento de los precios del cereal y todo eso, pues al final lo ha ahogado totalmente. Y hay muchísimos ganaderos que han dejado de su actividad y eso es problemático. Tenemos una provincia donde ya prácticamente no hay ganaderos de vacuno de leche, que Antequera quedan 3, 4 ganaderos de vacuno de leche, en Málaga en total quedarán unos 15 y algunos siguen, en la zona de Alameda quedan 3, que son y yo no sé si algunos incluso en los últimos días habrá dejado, porque realmente han estado asfixiados con este incremento de precios y este incremento de los piensos también. La cosa es que todo ese incremento, lo has dicho muchas veces, cuando analizas lo que le cuesta al agricultor y cómo lo compramos los consumidores en el supermercado, la diferencia es brutal. Se ha intentado con esa rebaja del IVA que a los consumidores no nos cueste tanto, especialmente en estos productos necesarios, básicos, pero no sé esto cómo se traduce en el sector o si tiene alguna repercusión la bajada del IVA, porque además el ministro dice que bueno, va a estar atento, ¿no?, a cómo se manejan los precios. Te voy a contestar, pero antes que no se me olvide decir que el principal ganadería que ha sufrido ha sido el ovino caprino, la leche de cabra, que en nuestra comarca además es fundamental. En el sur del Torcal y todo, claro. Exactamente. Pues bien, han subido los precios, ha bajado el IVA, pero claro, realmente el consumo, a nosotros agricultores o ganaderos, esa bajada de IVA no es que no nos afecte, no nos afecta directamente, pero lo que sí beneficia es al consumidor, porque no le llega a ese precio tan alto, aunque en muchos casos la subida de precios no se puede compensar con esta bajada de IVA, pero todo lo que sea poner bajadas que no nos repercuta, o sea, que no sea a costa del que ya está sufriendo por debajo, y el consumidor se pueda beneficiar, pues hace que no se reduzcan ese consumo, sobre todo de productos básicos que al final son de primera necesidad y puede seguir la actividad. Y nuestro, efectivamente. Ha quedado fuera la carne, pero aceite, cereal, pan, todo ha quedado, leche, todo ha quedado con un IVA reducido que por lo menos ayuda, pero que sí quiero insistir también en los ganaderos, que la carne queda fuera. Totalmente. Tenemos un ministerio que con la carne parece que no le gusta mucho. No se lleva muy bien. Bueno, quiero ponerte otro titular porque bueno, ha sido un año también de reforma laboral en el que hablábamos de cómo iba a afectar esto a las contrataciones en el campo, y en este caso la publicación FAgro decía bueno, que los contratos indefinidos se habían multiplicado, así también por esas características que tiene esta misma reforma laboral, se habían multiplicado especialmente en el campo. No sé si habéis notado ese aumento de contratación. Hemos visto un incremento de burocracia. Porque Eso al final no suena bien. No suena bien, porque al final nos ha costado muchísimo, hemos dado muchísimas charlas en toda la provincia intentando inculcar esta nueva figura del fijo discontinuo, quién tenía que asumirla, quién no tenía que asumirla. Finalmente es una normativa, entiendo, un poco absurda, porque al final yo tenía un trabajador eventual que lo contrataba todos los años y ahora pasa a ser un fijo discontinuo, pero en el momento que dejo de necesitarlo pasa a inactividad y no consta como parado, o sea, la cifra no consta como parado, pero realmente no está trabajando, con lo cual la cifra está maquillada de una forma que no entendemos, a cambio de
tener una burocracia de un llamamiento, de una obligación, de una serie de obligaciones que ni los propios trabajadores lo entienden. Claro. O sea que el trabajador creo que no se ha beneficiado en nada y el empresario pues... Quizás no se ha adaptado a la figura que necesita el campo o el sector. Totalmente. ¿No? Le planteamos al Ministerio multitud de contratos que se podían adaptar, que esta figura de fijo discontinuo fuese, estos 90 días no fuesen días en alta, sino días realmente trabajados, y hubiera sido una forma mucho más lógica, porque sí tenemos que ser conscientes que en el campo hay una temporalidad. Ojalá tuviéramos disponible ese agua que nos permitiera tener una serie de cultivos y tener mano de obra contratados y estar produciendo e ingresando todo el año. Nosotros gastamos durante todo el año y solamente cobramos cuando recogemos una cosecha o dos, en el caso de que haya cereal y cultivos leñosos, ¿no? Pero el resto, ojalá pudiéramos tener esa continuidad que al final da continuidad al empresario y da continuidad al trabajador y estabilidad. Bueno, y otra de las cosas que nos trae este enero, que ya ha llegado, mira que hemos estado hablando tiempo de la política agraria comunitaria, de ese nuevo marco que comenzaba en este 2023, ya está en marcha, ya está abierto ese plazo para esta nueva PAC. No sé cómo precisamente va a ponerse en marcha esta PAC, si hay flexibilidad, si va a hacer poco a poco o qué cambios vamos a ver más inmediatamente. Bueno, flexibilidad ha habido muy poca. Llevamos una PAC que llevamos negociando, y digo negociando entre comillas porque realmente no se ha negociado, se nos ha informado de los avances que han ido acordando con las comunidades autónomas y realmente solo en la recta final sí recibimos una reunión con el secretario general de Agricultura en Asaja Nacional y sí se puso en marcha para ver algunas excepciones que se pudieran, porque estaba viendo que es que no íbamos a poder acogernos a la mayoría de los nuevos ecoregímenes que se habían impuesto de la forma que se había impuesto. Se modificó muy poco dentro de lo que dice que eran sus posibilidades, pero incluso nos regañó porque lo que tenemos que haber estado era informando a los agricultores cómo tenían que actuar, pero es que esto no hay forma de aplicarlo y va a haber una merma importante por parte de los agricultores. Tan solo va a haber una excepción, como dice, una flexibilidad este año, pero no es por gracias a, digamos, ni al gobierno ni a la política agraria común, sino es por la sequía, por la extrema sequía que teníamos. Por esa situación extraordinaria que la PAC también reconoce. Unas cubiertas vegetales que había que mantenerlas vivas desde el 15 de noviembre hasta el 15 de marzo. Es que en noviembre no había llovido, es que no había hierba en el campo ni para los conejos, ¿no? O sea que no había absolutamente, hasta que no. Ahora ya sí hay. Pero esa es la única flexibilidad que se ha conseguido. Pero realmente ahora vamos a tener un gran problema este año. La PAC este año se empieza a tramitar un mes más tarde, en vez del 1 de febrero se empieza a tramitar a partir del 1 de marzo y nos vamos a encontrar dramas importantes, a pesar de haber dado multitud de charlas también por toda la provincia. Hemos dado 34 charlas en toda la provincia explicándolo y la mayoría de los agricultores, a pesar de llevar informándoles, poniéndolo en la revista, en la primera página, cuidado con la PAC, cuidado con la PAC. Bueno, el año que viene, este año más o menos igual, no cambia nada, cambia todo. Cambia todo. Estamos hablando de las principales ayudas. La principal ayuda. Y esa principal ayuda nos vamos a encontrar sorpresa de no me he enterado de esto. Por eso digo que nosotros a través de todos nuestros canales tratamos de inculcar esa complejidad que tiene este año y a ver si nos ponemos las pilas todo el mundo, porque se nos avecina un año muy, muy complicado. Y en medio de todo eso, esa nueva ecoguía, ¿no?, de la que habla la nueva PAC, también entra el cuaderno digital, es decir, que ya tienen que tener, creo que todos los que tengan explotaciones mayores, explotaciones menores, va a ser una nueva forma para el agricultor. No sé si eso, el cuaderno digital del campo, va a ser mejor, peor, o esa adaptación entiendo que también requiere de mucha información. Habrá agricultores que no hayan accedido a esta forma nunca, ¿no? Claro, realmente es que se habla mucho de digitalización del sector, pero hay una figura básica que sí le planteamos a todos los que no hablan de este tema, es que hay línea ancha en todos los municipios de la provincia, pero lo que no hay es cobertura en toda la superficie de la provincia. O sea, hay muchas zonas agrarias en las cuales no tienen cobertura, con lo cual muchas de las obligaciones, muchas de las
fotos que hay que mandar desde el terreno, no hay posibilidad de que se manden en ese momento. El agricultor, tenemos un tamaño en nuestra provincia de agricultor medio, pequeño, que no tiene, y envejecido, que no tiene formación. Estamos intentando formarlo todo lo más posible, pero al final, ahora sí hay que llevar un cuaderno de explotación, pero es escrito y se van rellenando conforme se van haciendo los tratamientos. Ahora hay una nueva obligación que no es para todo el mundo este año, va a ser gradual. O sea, el que tenga más de 30 hectáreas de secano o 5 hectáreas de regadío o de olivar o almendro, tendrá que empezar a partir del 1 de septiembre y todo el mundo a partir del 1 de febrero del 2024. Pero ya con eso nosotros hemos hecho un conteo y hará falta, no va a haber peritos en España para rellenar todos estos Totalmente, estos eso te iba a cuadernos. decir, los técnicos van a tener ahí un vamos trabajo. a tener que apoyarnos cooperativas, distribuidores, porque al final se trata, yo creo que la intención es pillar al agricultor que haya hecho un tratamiento no adecuado. Pero es que hay mucha casuística en el campo que es difícil de adaptarlo y obligarlo en un año de adaptación. Aquí hay una obligación ya por parte de los distribuidores que se llama el reto, el registro que se tramita de todos los productos que nos venden, lo comunican al Ministerio y ahora el Ministerio quiere saber si esos productos que nos comunican, que me han vendido a mí, yo lo he aplicado correctamente. Está bien. Sí. Pero quizás de esta forma y en un año va a ser muy complicado. Bueno, pues no todo son problemas o cosas por resolver en el sector primario, y es que, por ejemplo, las exportaciones sí que han subido. En este caso, en Andalucía seguimos siendo grandes exportadores. Por ahí, a pesar de la inflación, a pesar incluso del Brexit, del que hablábamos en muchas ocasiones, todo eso ha mejorado para el campo andaluz. Seguimos siendo grandes exportadores. Sí, seguimos siendo... Hombre, lo que pasa es que las cifras ahí pueden ser un poco engañosas, porque, como hemos dicho anteriormente, no ha habido grandes producciones, lo que sí es cierto que el precio ha subido y se ha vendido muy bien. Claro. En el caso de un cultivo mayoritario que tenemos aquí en la comarca, como es el olivar, pues se ha exportado a un precio importante y una cantidad muy importante. En España el año pasado se produjeron 1.400.000 toneladas y se exportaron, o sea, más lo que había del año anterior, y el consumo, o sea, la salida final de aceite fueron 1.600.000 toneladas, de las cuales 500 y pico, casi 600 se consumieron en España, pero es que más de 1 millón de toneladas se exportaron. Eso es un volumen muy importante. Este año no vamos a poder dar esas cifras porque es que no hay. Efectivamente, no hay. Eso iba a preguntar, y quizá ya para terminar, estamos ya terminando, creo, la campaña, no sé cuánto le quedará aproximadamente, precisamente quizás no mucho por esa razón, pero están temiendo de que una producción menor, yo decía menor, pero por lo que me has comentado, mucho menor, ¿no? Sí, el día 11 hoy conocimos ya las cifras de salida de diciembre y han sido desastrosas, realmente. Pero claro, es que también se sabía, realmente es que con el precio que está optando, pues está disminuyendo el consumo, y no hay especulación, o sea, realmente es que no hay producto para vender, o no va a haber, entonces no se puede planificar a largo. Como el año pasado, pues a pesar de estas buenas salidas que he comentado, pues sobraron 400 millones de kilos de aceite. Pero es que este año los 400 más los 700 que se esperan, 750, suman 1.100.000. Y el año pasado se exportaron 1.600.000. O sea, se vendieron 1.600.000. O sea, que no quedarían menos 500.000 toneladas. Claro. Eso es inviable. Con lo cual, o sea, eso es imposible. Con lo cual, oferta, demanda, va a subir precio, va a bajar, por desgracia, la salida, porque realmente va a haber menos, no puede haber tanto consumo, porque es que no hay producto para consumir con esta producción, pero es que eso ya, si la media de producción de salida del año pasado eran 1.130 millones de kilos, digo a nivel nacional, pues este mes de diciembre han sido 57. Que es una diferencia... Menos de la mitad. Con lo cual, pero es que también la producción del año pasado fueron 1.500.000 toneladas y este año vamos por 400.
O sea que no llegaremos a 700, o sea, va a ser también menos de la mitad. Entiendo que en todo esto este periodo de sequía ha sido fundamental, ¿no? Porque septiembre, octubre no ha llovido prácticamente nada. Bueno, ahí quizá hubo un factor que fue las altas temperaturas que hubo en la época de floración. Entonces hubo floración abundante, esperábamos una cosecha normal, con la sequía, en función, bueno, esperando las lluvias siguientes, porque no la hubo durante el invierno, pero finalmente se abortó muchísima flor y hay olivos que están totalmente vacíos. Fíjate. Y en esta producción que estoy diciendo, que estamos, vamos, y como bien has dicho, está a punto casi de terminar, pues hay muchos agricultores que se están encontrando sorpresas, primero por menos kilos en su explotación, pero es que por un bajo contenido en aceite de su aceituna, porque no se ha formado una forma a estar arrugada hasta diciembre. Totalmente. Y tan solo con esa lluvia de diciembre se ha hinchado, pero se ha hinchado de agua, no se ha transformado en aceite, con lo cual no hay contenido en aceite y eso, coger agua a precio de aceituna, pues es complicado. Ahí va. Bueno, pues con todos estos retos por delante, en este 2023, Baldomero, volveremos a encontrarnos en esta mesa, estaremos muy pendientes de cómo se va desarrollando esa política agraria comunitaria, de cómo termina esta campaña. Ya sabes que estamos en contacto a menudo porque nos interesa mucho, como decía, uno de los sectores más importantes para esta zona. Muchísimas gracias y encantada de haberme encontrado contigo en esta mesa. Igualmente, y Muchas a ver gracias. si damos mejores noticias. Efectivamente. Para el futuro. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos los que nos seguís una semana más, un viernes más, en este plató de A Fondo. Volveremos a encontrarnos la próxima semana, en este caso, pues para seguir hablando de lo que más nos interesa de Antequera y de su comarca. Gracias por estar ahí y que pasen buen fin de semana.